Damián lo tenía todo: dinero, poder y un imperio a sus pies. Sin embargo, su mundo se hizo pedazos frente a una simple camarera. Ella no le pidió nada, no lo admiró por su fortuna, solo lo miró a los ojos y vio la profunda soledad que él intentaba ocultar. 3 palabras sinceras fueron suficientes para desnudar su alma vacía y destruir su arrogancia. Y así comenzó la obsesión que cambiaría sus vidas para siempre, demostrando que a veces la mayor riqueza es la que no se puede comprar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El imperio de Damián Ferrer se construyó sobre cifras, no sobre sentimientos. Desde el último piso de su rascacielos, un monolito de cristal y acero que apuñalaba el cielo de la ciudad, el mundo era un tablero de ajedrez y él era el rey. Cada movimiento, cada adquisición, cada despido, era una jugada fría y calculada. Su fortuna, heredada y multiplicada con una agresividad legendaria, lo había envuelto en una capa de cinismo tan gruesa como las paredes de la bóveda de su banco. Las personas eran activos o pasivos, herramientas o estorbos. El amor era una transacción de conveniencia y la amabilidad, una debilidad que él no podía permitirse. Sentado en su sillón de cuero italiano, cuyo coste podría alimentar a una familia durante una década, revisaba los informes de rendimiento de sus vastas posesiones. Sus ojos, del color del hielo en un invierno sin sol, se detuvieron en una línea roja que manchaba la pulcra hoja de cálculo. Cafés El Rincón del Sabor. La cadena de cafeterías que su abuelo había fundado, la joya sentimental de la familia, estaba perdiendo dinero. No mucho, apenas una mella en sus ganancias multimillonarias, pero para Damián, era una afrenta personal. La ineficiencia era un insulto a su inteligencia. Javier, a mi oficina. Ahora, ladró por el intercomunicador, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. Javier, su mano derecha, amigo de la infancia y la única persona que se atrevía a mirarlo a los ojos sin temor, entró segundos después, tableta en mano. Damián, buenos días. ¿Los informes de El Rincón? Preguntó, ya conociendo la respuesta. No son buenos días, Javier. Son días mediocres, manchados por la incompetencia. ¿Qué está pasando en esa cadena? Contratamos a los mejores gerentes, invertimos en marketing, ¿y qué recibo a cambio? Números rojos. Quiero cabezas. Quiero saber quién es el responsable de este desastre. Javier suspiró, acostumbrado a los arrebatos de su jefe. Hemos hecho auditorías, Damián. Los números indican una baja moral del personal, alta rotación, quejas de clientes por el servicio, parece un problema de gestión a nivel local, de tienda por tienda. Damián se levantó y caminó hacia el inmenso ventanal. La ciudad se extendía a sus pies, un juguete reluciente. Entonces los gerentes locales son unos inútiles. Despídelos a todos. No es tan simple. Si lo hacemos, crearemos un caos. Necesitamos saber qué está pasando realmente en el terreno, en el día a día. Una auditoría no te dice si una camarera le sonríe al cliente o si el gerente se roba el café. Una idea perversa y brillante, como todas las suyas, comenzó a formarse en la mente de Damián. Una sonrisa gélida curvó sus labios. Tienes razón, Javier. Necesitamos ver las cosas desde adentro. Sin que sepan quién nos observa. Javier lo miró con aprensión. Estás pensando en enviar a un supervisor de incógnito. Buena idea, ya tengo algunos candidatos. Damián lo interrumpió con un gesto. No. No un supervisor. Yo. Iré yo. Javier parpadeó, seguro de haber oído mal. ¿Tú? Damián Ferrer, ¿sirviendo cafés? ¿Te has vuelto loco? No durarías ni 5 minutos. Tu idea de disfraz probablemente sería usar un reloj de $100,000 en lugar de uno de 200,000. No seas idiota. Iré como cliente. Un cliente particularmente difícil. Quiero llevarlos al límite, quiero ver cómo reaccionan bajo presión.
Quiero ver quién vale la pena y quién debe ser eliminado del tablero. Empezaremos por la sucursal del centro, la que tiene las peores quejas. Mientras tanto, a kilómetros de esa torre de poder, en el modesto pero bullicioso El Rincón del Sabor del centro, Lucía se ataba el delantal con manos expertas. El aroma a café recién molido y pasteles calientes era el perfume de su vida, una vida tejida con largas horas de pie, sonrisas cansadas y una determinación de hierro. Cada taza de café que servía, cada mesa que limpiaba, era un paso más para pagar el tratamiento de su madre enferma y los estudios de su hermano pequeño, Marco. No había espacio para el lujo, ni siquiera para el descanso, pero en su corazón había una riqueza que Damián Ferrer nunca podría concebir, la del amor incondicional y el sacrificio. Su compañera, Elena, una joven alegre y parlanchina, se acercó a ella mientras pulía la barra. Lu, ¿has visto el horario de la próxima semana? El gerente nos ha puesto a doblar turnos otra vez. Este hombre cree que somos robots. Juro que si no necesitara el dinero, le estamparía un capuchino en su camisa ridículamente planchada. Lucía esbozó una pequeña sonrisa. Aguanta, Elena. Ya sabes cómo es. Piensa en el sueldo a fin de mes. Yo también lo necesito desesperadamente. Mamá tiene una nueva consulta y las medicinas no son baratas. Elena la miró con afecto. Eres una santa, Lucía. No sé cómo lo haces. Cuidar de tu madre, de Marco, y todavía vienes aquí y aguantas a clientes groseros con una sonrisa. No siempre es fácil, admitió Lucía en voz baja. A veces siento que voy a derrumbarme. Pero luego pienso en ellos, en que me necesitan, y saco fuerzas de donde no las hay. Su conversación fue interrumpida por el tintineo de la campana de la puerta. Un hombre entró, y una extraña quietud pareció seguirle. No era su apariencia, aunque era descuidada a propósito, vaqueros gastados, una camiseta vieja y una chaqueta raída que parecía haber visto días mejores. Era su aura. Un aire de impaciencia y desdén que chocaba con la calidez del local. Se sentó en la mesa más alejada, en la sección de Lucía, y la observó con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Damián, en su papel de hombre común, se sentía ridículo. La ropa barata le picaba. El murmullo de las conversaciones y el ruido de las tazas le resultaba vulgar. Y esa camarera, la observó moverse entre las mesas. Había algo en ella, una gracia natural, una serenidad en sus gestos que lo irritaba. Parecía demasiado, contenta en su mediocridad. Decidió que ella sería su primer objetivo. Iba a romper esa fachada de calma. Lucía se acercó a su mesa, libreta y lápiz en mano. Buenos días, bienvenido a El Rincón del Sabor. ¿Qué le gustaría tomar? Su voz era suave, profesional. Damián ni siquiera la miró. Un café. Negro. Y que esté caliente. El último café que tomé en un lugar como este sabía a agua sucia. La rudeza de su tono fue como una pequeña bofetada. Lucía mantuvo la compostura. Enseguida se lo traigo. Nuestro café es recién molido, le aseguro que le gustará. Se dio la vuelta y se dirigió a la máquina de expreso, sintiendo la mirada del hombre clavada en su espalda. Preparó el café con un cuidado extra, asegurándose de que la temperatura fuera perfecta, la crema densa y dorada. Se lo llevó en una bandeja impecable. Al dejar la taza sobre la mesa, Damián hizo un movimiento brusco, accidentalmente golpeando la bandeja. La taza se volcó, derramando el líquido hirviendo sobre la mesa y salpicando peligrosamente cerca de la mano de Lucía, que la retiró justo a tiempo. «Pero qué torpe», exclamó Damián, su voz cargada de falso enojo. «¿No puede tener más cuidado? Y mire este desastre». Elena, desde la barra, lo miró con furia. Pero Lucía, respirando hondo para calmar la punzada de ira, cogió un paño. «No se preocupe, señor. Fue un accidente. Lo limpiaré de inmediato. Le traeré otro café, por cuenta de la casa». Su respuesta lo descolocó. Esperaba gritos, excusas, tal vez una queja a su gerente. Pero ella simplemente aceptó la culpa y le ofreció una solución calmada. Eso lo enfureció aún más. Su serenidad era un desafío.
No quiero otro de su café asqueroso. Tráigame un té. De manzanilla. Y asegúrese de que la bolsita no se rompa esta vez. Lucía asintió, recogió los restos del desastre y se fue a por el té, su mandíbula apretada. Elena se le acercó en la cocina. Ese tipo es un imbécil. Lo hizo a propósito. Lo vi. Tienes que decirle algo, Lu. No vale la pena, Elena. Solo quiere provocar. Cuanto antes le sirva y se vaya, mejor para todos. Le llevó el té, esta vez dejándolo con cuidado en el borde de la mesa, lejos de él. Damián lo probó con un sorbo ruidoso. Está tibio. ¿Es tan difícil servir una bebida caliente aquí? Lucía sintió que la paciencia se le agotaba, como granos de arena cayendo por un reloj roto. Cada palabra de ese hombre era una piedra. Si me permite, lo llevaré y le pondré un poco más de agua caliente, señor. Olvídalo, dijo él con desprecio, apartando la taza. ¿Sabe qué? Solo quiero la cuenta. No pienso dejar ni un céntimo de propina por este servicio pésimo. Es una vergüenza que gente como usted tenga trabajo. Y entonces fue cuando la miró directamente a los ojos, con toda la arrogancia que poseía, esperando verla finalmente quebrarse. Debe ser muy triste tener una vida tan insignificante, sirviendo cafés a gente que vale más que usted. Supongo que una no puede aspirar a mucho más. El insulto no fue solo a su trabajo, fue a su persona, a su vida, a sus sacrificios. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no fue la ira lo que afloró. Fue una ola de una emoción inesperada. Miró a ese hombre, a sus ojos fríos, a su ropa barata que no lograba ocultar un vacío inmenso. Y vio más allá de la grosería. Vio a un hombre profundamente infeliz, un alma ahogada en su propia amargura. Su expresión se suavizó. El temblor de sus manos se detuvo. Lo miró con una sinceridad y una compasión que lo desarmaron por completo. Se inclinó ligeramente y, con una voz apenas audible pero increíblemente clara, pronunció las 3 palabras que detendrían en seco el universo de Damián Ferrer. Que Dios lo ayude, dijo ella. No había sarcasmo. No había malicia. Era una bendición, una expresión de pura y genuina piedad. Damián se quedó paralizado. Congelado. Esas 3 palabras, tan simples, tan inesperadas, lo golpearon con la fuerza de un huracán. Nadie le había hablado así en su vida. Estaba acostumbrado al miedo, a la adulación, al odio, a la envidia. ¿Pero piedad? ¿Compasión de una simple camarera a la que acababa de humillar? Fue como si ella hubiera mirado a través de su disfraz, a través de su fortuna, a través de sus muros de acero, y hubiera visto directamente la podredumbre de su soledad. Sintió que el aire le faltaba. El ruido de la cafetería se desvaneció. Solo podía ver sus ojos, grandes y castaños, llenos de una extraña luz, y escuchar el eco de esas palabras en su cabeza, que Dios lo ayude. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Dejó caer varios billetes de gran valor sobre la mesa, mucho más de lo que costaba el miserable té, y salió del local casi corriendo, sin mirar atrás. Lucía observó el dinero con el ceño fruncido, confundida por su reacción. Elena corrió a su lado. ¿Qué le dijiste, Lu? Salió como alma que lleva el diablo. Y mira todo este dinero. No. No lo sé, susurró Lucía, todavía desconcertada. No le dije nada malo. Pero para Damián, esas 3 palabras habían sido lo peor y lo mejor que había escuchado. Sentado en su coche de lujo a la vuelta de la esquina, todavía temblando, se dio cuenta de 2 cosas. La primera, que esa mujer era la única persona en años que le había hecho sentir algo real, algo que no era poder ni aburrimiento. Y la segunda, que estaba perdido. Se había obsesionado con ella en el instante en que pronunció esa bendición. No quería despedirla. Quería entenderla. Quería saber por qué alguien que lo tenía todo en contra podía mostrar compasión a un extraño horrible. Volvió a la oficina como un fantasma. Javier lo vio entrar, pálido y con la mirada perdida. ¿Y bien, cómo fue la misión secreta? ¿Descubriste la raíz de la incompetencia?
Damián se sirvió un vaso de whisky, sus manos todavía inestables. Se lo bebió de un trago. La encontré, Javier. La encontré. ¿Y a quién despedimos? Damián lo miró, y por primera vez, Javier vio una emoción que no supo reconocer en los ojos de su amigo. No era ira. Era desesperación. Y una chispa de algo más. A nadie. Vamos a cambiar de plan. Quiero que me crees una identidad falsa. Un currículum, referencias, todo. Y quiero que me consigas un trabajo en esa cafetería. Javier casi se atraganta con su propio aire. ¿Un trabajo? ¿Como empleado? ¿Te has dado un golpe en la cabeza? Damián, esto es una locura. ¿Por qué? Porque necesito estar cerca de ella, dijo Damián, su voz ronca. Necesito saber quién es. Necesito más de lo que me dio hoy. Estaba obsesionado con la camarera que lo había mirado y, en lugar de ver a un cliente maleducado, había visto a un hombre necesitado de salvación. La partida había cambiado. Ya no se trataba de números ni de negocios. Se trataba de Lucía. Y Damián Ferrer, el hombre que compraba todo lo que deseaba, estaba a punto de descubrir que el corazón de aquella mujer era la única cosa en el mundo que no podría adquirir, sino que tendría que ganárselo. Y para ello, tendría que dejar de ser Damián Ferrer y convertirse en Dani, un simple trabajador de cafetería, un hombre sin nada más que ofrecer que sus manos y la mentira que envolvía su corazón. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos que a Javier le parecieron la obra de un demente. Consiguió un pequeño apartamento de alquiler para Damián en un barrio obrero, un lugar tan ajeno a su vida que bien podría haber estado en otro planeta. Compró ropa de segunda mano, creando un armario para Dani, el supuesto nuevo empleado que venía de otra ciudad buscando una oportunidad. Damián se resistió a cada paso, quejándose del colchón duro, de la falta de servicio a la habitación, de la tela áspera de las camisas. ¿Es realmente necesario todo esto, Javier? ¿Puedo fingir? No necesito vivir en esta posilga. Si vas a hacerlo, hazlo bien, replicó Javier con seriedad. La gente de ese mundo nota a un farsante a 1 kilómetro. Un detalle en falso, una palabra equivocada, y se darán cuenta de que no perteneces. Y si esa chica, Lucía, te descubre, ¿qué crees que pasará? Te odiará por haberle mentido. El nombre de Lucía fue suficiente para silenciar las protestas de Damián. La idea de que ella lo odiara le provocaba una extraña punzada en el pecho, una sensación desagradable y desconocida. Durante esos días, su recuerdo se había convertido en una presencia constante. Veía sus ojos compasivos cuando intentaba dormir, escuchaba su voz suave en medio de las reuniones de negocios. Se había convertido en un enigma que necesitaba resolver. ¿Cómo podía alguien con tan poco dar tanto? Finalmente, llegó el día. Damián se miró en el espejo agrietado del baño de su nuevo y humilde apartamento. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño. Se llamaba Dani. Llevaba unos vaqueros desgastados, una camiseta lisa y las botas de trabajo más incómodas que había sentido en su vida. Se había dejado crecer una sombra de barba y su pelo, normalmente peinado a la perfección, estaba deliberadamente desordenado. Se sentía expuesto, vulnerable, despojado de todas las armaduras que el dinero le proporcionaba. Por primera vez en su vida adulta, iba a enfrentarse al mundo sin el apellido Ferrer como escudo. Al entrar en el rincón del sabor por la puerta de empleados, el olor a café y a productos de limpieza le invadió los sentidos de una forma mucho más intensa que como cliente. El gerente, un hombre nervioso y de aspecto avinagrado llamado Ricardo, le echó un vistazo de arriba abajo. Así que tú eres Dani, el nuevo. Llegas a tiempo, eso es bueno. Espero que aprendas rápido, aquí no pagamos a la gente para que se quede mirando. Elena te enseñará la zona de clientes y Lucía se encargará de enseñarte la máquina de café y la cocina. Y que sepas que yo lo veo todo. Un error y estás en la calle. Damián, que podría comprar y vender a aquel hombre 1000 veces antes del almuerzo, simplemente asintió. Entendido. Estoy listo para trabajar. Y entonces la vio.
Lucía estaba detrás de la barra, concentrada en preparar un pedido, moviéndose con esa eficiencia tranquila que él recordaba. Llevaba el uniforme, un simple delantal sobre una camisa blanca, y su pelo estaba recogido en una coleta. Sin joyas, sin maquillaje, y para Damián, era la mujer más cautivadora que había visto en su vida. El corazón le dio un vuelco. Ricardo la llamó. Lucía. Este es Dani, el nuevo. Enséñale cómo funciona todo. Que aprenda rápido. Lucía se giró y sus ojos se encontraron con los de él. Hubo un atisbo de reconocimiento en su mirada, como si intentara situar su rostro. Él contuvo la respiración. ¿Lo recordaría? ¿Recordaría al cliente grosero de hacía unos días? Pero ella simplemente le ofreció una pequeña y cansada sonrisa. Hola, Dani. Bienvenida. Soy Lucía. No te preocupes, esto parece un caos al principio, pero le pillarás el truco. Vamos, te enseñaré lo más importante, cómo no quemar la leche. Pasaron las siguientes horas juntos. Damián, bajo el nombre de Dani, se sintió como un pulpo en un garaje. Era torpe, lento, se confundía con los pedidos. La máquina de expreso parecía un monstruo tecnológico diseñado para humillarlo, soltando vapor en los momentos más inoportunos y produciendo cafés que Lucía miraba con una mezcla de pena y diversión. No, así no, le dijo ella con paciencia por quinta vez, acercándose a él para guiar su mano sobre el portafiltro del café. Tienes que aplicar la presión justa. Siente el peso del café molido, así, ¿ves? Su mano cubrió la suya. Era pequeña, pero sus dedos eran fuertes y su piel era suave a pesar del trabajo. Un chispazo eléctrico recorrió el brazo de Damián, subiendo por su columna vertebral hasta la nuca. Fue un contacto tan simple, tan inocente, pero lo dejó sin aliento. El perfume de ella, una mezcla de café, vainilla y algo sutilmente floral que era solo suyo, lo envolvió. Por un instante, se olvidó de quién era, de la mentira, de su imperio. Solo era Dani, un aprendiz de camarero, siendo instruido por una mujer cuya cercanía le hacía temblar. Se giró para mirarla y sus rostros quedaron a escasos centímetros. Pudo ver las pequeñas pecas en su nariz y el color avellana de sus ojos. Cuidado, le susurró él, su voz más grave de lo habitual, que con esa cercanía puedes causar un cortocircuito a la máquina, o a mí. Una leve sombra de rubor apareció en las mejillas de Lucía. Se apartó rápidamente, aclarando la garganta. Solo intento que no envenenes a los clientes. Concéntrate, Dani. Hay un pedido de 4 lattes y 2 capuchinos. Su tono fue profesional, pero Damián vio el brillo en sus ojos. Había sentido algo. Esa pequeña victoria le supo mejor que cerrar un trato de $1.000 millones. Durante la hora del almuerzo, la cafetería se convirtió en un manicomio. Damián intentó llevar una bandeja con varios platos y casi termina derramando una sopa caliente sobre un cliente. Lucía intervino en el último segundo, sujetando la bandeja con una agilidad increíble. Quizás deberías empezar por llevar un plato a la vez, le sugirió, sin rastro de burla, solo preocupación genuina. En un momento de calma, se sentaron en la trastienda para comer algo rápido. Lucía compartió con él la mitad de su sándwich casero. Damián, acostumbrado a los menús de degustación en restaurantes con estrellas Michelin, aceptó. El pan era sencillo, con queso y jamón, pero mientras lo comía, observándola, le pareció el mejor bocado que había probado en años. No tenías que hacer eso, dijo él, señalando el sándwich. Podía comprar algo. No te preocupes. Hago de más. Mi hermano come como si no hubiera un mañana, respondió ella con una sonrisa. ¿Vives con tu familia? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Quería saberlo todo de ella. Sí. Con mi madre y mi hermano Marco. ¿Y tú? Dices que eres nuevo en la ciudad. Yo, estoy solo, respondió Damián, y la palabra le supo a ceniza en la boca. Era la verdad, la única verdad que le había dicho en todo el día. Oh, dijo ella en voz baja. Bueno, mudarse a una ciudad nueva puede ser solitario. Pero ya verás, la gente aquí es amable.
Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en pedírmelo. La sinceridad de su ofrecimiento lo golpeó de nuevo. Allí estaba otra vez, esa compasión desinteresada que lo había cautivado. Esta mujer no tenía nada, luchaba por cada céntimo, y le ofrecía su ayuda a un completo extraño. Al final del turno, Damián estaba agotado. Le dolían músculos que no sabía que tenía. Tenía una pequeña quemadura en el brazo y el olor a café impregnado en la piel. Se sentía miserable y, extrañamente, más vivo que nunca. Mientras se quitaba el delantal, escuchó al gerente, Ricardo, gritarle a Lucía en la oficina. La puerta estaba entreabierta y Damián no pudo evitar detenerse a escuchar. La caja no cuadra, Lucía. Faltan $20. Y tú fuiste la última en cerrarla ayer. Esto es inaceptable. O aparece el dinero o te lo descontaré de tu sueldo. Pero Ricardo, eso es imposible, la voz de Lucía sonaba angustiada. Yo conté el dinero 2 veces. Tiene que haber un error. El único error aquí eres tú. Estás demasiado distraída últimamente. Quizás tienes demasiados problemas en casa y los traes al trabajo. O el dinero aparece para mañana, o empezaremos a tener un problema muy serio tú y yo. La puerta se cerró de golpe y poco después salió Lucía, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Pasó junto a Damián sin verlo, dirigiéndose a la salida. Un instinto protector, feroz y primario, se apoderó de él. Verla sufrir a manos de ese imbécil insignificante le provocó una oleada de furia helada. Supo inmediatamente que Ricardo estaba mintiendo. $20 eran una cantidad ridícula, una excusa para presionarla, para humillarla. Se dirigió a la oficina del gerente. Llamó a la puerta antes de entrar. Ricardo levantó la vista, molesto. ¿Qué quieres tú, el novato? Damián cerró la puerta a sus espaldas. Su postura cambió. Ya no era el torpe Dani. La espalda se le enderezó y la mirada de sus ojos adquirió esa dureza gélida que hacía temblar a juntas directivas enteras. He oído su conversación con Lucía, dijo, su voz era peligrosamente tranquila. Ricardo se rió. ¿Y qué? ¿Vas a defender a tu nueva amiguita? Ten cuidado, novato. Aquí mando yo. Damián se acercó lentamente a la mesa, se inclinó y apoyó los nudillos en la madera. Sé que el dinero no falta. Sé que usted se lo ha quedado para presionarla. Y quiero que sepa que, si vuelve a hacerle daño, si vuelve a levantarle la voz, si le descuenta un solo céntimo de su sueldo, me encargaré personalmente de que no solo pierda este trabajo, sino de que no vuelva a encontrar otro en esta ciudad. Ni de barrendero. ¿He sido claro? El cambio en Dani fue tan drástico, la amenaza tan velada pero tan cargada de poder, que Ricardo se quedó sin palabras. Vio algo en los ojos del novato, una autoridad y una crueldad que le helaron la sangre. Tragó saliva, su bravuconería desapareciendo por completo. Yo, no sé de qué me hablas, tartamudeó. Claro que lo sabe, replicó Damián, enderezándose. Mañana por la mañana, le pedirá disculpas a Lucía. Le dirá que encontró el dinero, que fue un error suyo. Y a partir de ahora, la tratará con el respeto que se merece. De lo contrario, usted y yo volveremos a tener una charla. Y le prometo que la segunda no será tan agradable. Sin esperar respuesta, Damián se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Ricardo temblando, pálido y sudoroso. Afuera, la noche había caído. Vio a Lucía esperando en la parada del autobús, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Una parte de él quería ir en su limusina, llevarla a casa y prometerle que nunca más tendría que preocuparse por nada. Pero era Dani, y Dani no tenía limusina. Así que hizo lo único que podía hacer. Se acercó a ella, ofreciéndole su chaqueta raída. Hace frío, dijo simplemente. Ella levantó la vista, sorprendida. Sus ojos estaban rojos. Gracias, Dani. Pero te congelarás. No te preocupes por mí. Soy más resistente de lo que parezco, respondió él.
Se sentó a su lado en el banco de la parada, sin decir nada más, simplemente compartiendo el silencio bajo el resplandor anaranjado de una farola. Era el primer acto genuino de bondad que había tenido en años, y no estaba motivado por el beneficio o el poder, sino por el deseo abrumador de aliviar el dolor de la mujer que, sin saberlo, había empezado a derribar todas sus defensas con 3 simples palabras. Estaba jugando con fuego, ocultando un secreto que podía destruirlo todo, pero en ese momento, sentado a su lado en la fría noche, sintió que por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar. La calidez que emanaba de ella era más reconfortante que toda su fortuna, y estaba dispuesto a arriesgar su imperio entero solo para permanecer a su lado un poco más. La semana que siguió fue una inmersión profunda en un mundo que Damián nunca supo que existía. Cada día se levantaba antes del amanecer en su pequeño apartamento, el silencio roto solo por los sonidos de un vecindario que despertaba para luchar otro día. Se preparaba un café instantáneo en una taza desconchada, una parodia amarga de la cafeína gourmet a la que estaba acostumbrado, y caminaba hacia el trabajo, sintiendo el pulso de la ciudad desde la acera, no desde un helicóptero. En el café, su torpeza inicial dio paso a una competencia renuente. Aprendió a manejar la máquina de vapor sin quemarse, a recordar pedidos complicados y a llevar más de 2 platos sin provocar un desastre. Y todo el tiempo, observaba a Lucía. La observaba reír con Elena, consolar a un cliente anciano que se sentía solo, fruncir el ceño en concentración mientras hacía la cuenta de la caja. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra, lo atraía más profundamente. Fiel a su amenaza, el gerente Ricardo se había vuelto un modelo de cortesía con Lucía. Al día siguiente de su confrontación, la llamó a su oficina y, para sorpresa de ella, se disculpó torpemente, alegando que había encontrado el dinero traspapelado. Lucía, aliviada y desconcertada, lo aceptó sin hacer preguntas, pero cuando se lo contó a Dani durante un descanso, él notó que ella lo miraba de una forma diferente. ¿Sabes? Es extraño, dijo ella, mordisqueando una galleta. Ricardo nunca se ha disculpado por nada en su vida. Y desde ayer, apenas me mira a los ojos. Es como si me tuviera miedo. Damián se encogió de hombros, intentando parecer indiferente. Quizás finalmente se dio cuenta de que eres una buena trabajadora y no quería perderte. Pero Lucía siguió mirándolo fijamente. O quizás alguien habló con él, dijo en voz baja. ¿Tú le dijiste algo, Dani? El corazón de Damián latió con fuerza. La miró, buscando las palabras correctas. Solo le dije que no era justo acusarte sin pruebas. Cualquiera lo habría hecho. Mintió, pero era una mentira para protegerla, y se sintió extrañamente noble al hacerlo. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Lucía, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Bueno, gracias. Nadie había hecho algo así por mí aquí. Ese momento creó un nuevo vínculo entre ellos, una confianza frágil que Damián atesoraba como si fuera la acción más valiosa de su cartera. Empezaron a hablar más durante sus descansos. Ella le contó sobre su sueño de que Marco se convirtiera en arquitecto, sobre la fuerza y el buen humor de su madre a pesar de su enfermedad, sobre las pequeñas alegrías de su vida. Un libro encontrado en una librería de segunda mano, una película antigua en la televisión. Él, a su vez, inventó una historia para Dani. Un joven de un pueblo pequeño, huérfano, que había venido a la ciudad en busca de un futuro mejor. Cada mentira le sabía a veneno, especialmente cuando ella lo escuchaba con esa empatía sincera en sus ojos. Un viernes por la noche, justo antes del cierre, un hombre entró en la cafetería. Era guapo, vestía bien y tenía una sonrisa fácil. Se dirigió directamente a Lucía, ignorando a los demás. Lu. No me puedo creer que te encuentre aquí. ¿Cuánto tiempo? Lucía se giró y su rostro se iluminó con una alegría que Damián nunca le había visto. Mateo. ¿Qué haces aquí? Pensé que seguías en el extranjero. Volví hace una semana. Lo primero que he hecho ha sido buscarte. Estás más guapa que nunca, dijo él, cogiéndole las manos. Damián, que estaba limpiando una mesa cercana, sintió una oleada de algo oscuro y posesivo en su estómago.
Era un sentimiento tan primario y desagradable que lo sorprendió. Celos. Nunca los había sentido. Las mujeres en su mundo eran intercambiables, trofeos. Pero ver a ese hombre, Mateo, tocando a Lucía, mirándola de esa manera, le hizo querer romperle la sonrisa de un puñetazo. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, solo él y ella en la pequeña dinámica de la cafetería. Ahora, la realidad irrumpía en forma de un rival. Y no le gustaba nada. Dani, este es Mateo, dijo Lucía, presentándolos. Un viejo amigo. Crecimos juntos. Mateo le tendió la mano a Damián, pero su mirada era evaluadora. ¿Amigo del trabajo?, preguntó, con un tono que dejaba claro que lo consideraba inferior. Compañero, corrigió Damián, apretando su mano con más fuerza de la necesaria. Lucía me está enseñando el oficio. Ah. Bueno, no la entretengo más. Lu, ¿te gustaría que cenáramos juntos este fin de semana? Para ponernos al día. Sé que tu restaurante favorito de comida italiana sigue abierto. Lucía dudó un segundo, mirando de Mateo a Dani. Me encantaría, Mateo. ¿El sábado? Perfecto. Paso a recogerte a las 8. Le dio un beso en la mejilla, lanzó una última mirada de superioridad a Damián y se fue, dejando tras de sí el caro olor de su colonia y una tensión palpable en el aire. Esa noche, Damián no pudo dormir. La imagen de Mateo besando a Lucía se repetía en su mente. ¿Un viejo amigo? Parecía algo más. Se dio cuenta de lo poco que sabía sobre su vida fuera de esas paredes. Ella tenía un pasado, amigos, quizás viejos amores. Y él no era más que Dani, el torpe compañero de trabajo con un pasado inventado. La rabia y la frustración lo consumían. Tenía a su disposición jets privados, yates, el poder de mover mercados con una llamada telefónica, pero en ese momento se sentía completamente impotente. Quería luchar por ella, pero ¿cómo podía hacerlo Dani? ¿Invitándola a un puesto de perritos calientes mientras Mateo la llevaba a restaurantes de lujo? Al día siguiente en el trabajo, Damián estaba callado y huraño. Lucía lo notó. ¿Estás bien, Dani? Pareces enfadado. ¿Por qué iba a estar enfadado?, replicó él, con más brusquedad de la que pretendía. Lucía se encogió, herida por su tono. No sé. Solo preguntaba. Él se sintió como un idiota al instante. Lo siento, murmuró. Mala noche. Durante el resto del día, intentó compensarlo, siendo más atento, ayudándola más de lo necesario, buscando excusas para estar cerca de ella. En un momento, estaban ambos en el pequeño almacén, buscando cajas de sirope. El espacio era reducido y, al girarse, quedaron atrapados, pecho contra espalda. Él podía sentir la calidez de su cuerpo a través de la fina tela de su camisa. El olor de su pelo lo embriagó. Se quedó inmóvil, respirando su aroma. Dani, susurró ella, su voz temblorosa. No. No puedo moverme. Él no respondió. Lentamente, apoyó su frente en el hombro de ella, cerrando los ojos. El impulso de girarla y besarla era tan abrumador que tuvo que clavar las uñas en sus propias palmas para contenerse. Hueles bien, dijo él, su voz era un murmullo ronco contra su pelo. Hueles a hogar. Lucía se estremeció en sus brazos. Sabía que debía apartarse, que aquello no estaba bien, que era su compañero de trabajo, pero había una tristeza y una necesidad en el que la conmovían. Y una parte de ella, una parte que no quería admitir, se sentía increíblemente segura y atraída por ese hombre misterioso y complicado que era Dani. Tengo que irme, dijo ella finalmente, logrando zafarse suavemente. Salió del almacén con las mejillas sonrojadas y el corazón latiéndole desbocado. Damián se quedó allí, apoyado en la estantería, respirando con dificultad. Este juego era más peligroso de lo que había imaginado. No solo arriesgaba su identidad, sino también su corazón, un órgano que había creído muerto durante mucho tiempo. El sábado llegó, y con él, la tortura de saber que Lucía saldría con Mateo. Damián se ofreció voluntario para cerrar la tienda, solo para tener algo que hacer,
para no volverse loco en su apartamento vacío. Cuando Lucía terminó su turno, se despidió de él. Que tengas buena noche, Dani. Tú también, respondió él, su voz sonando forzada. Diviértete en tu cena. Ella lo miró por un momento, como si quisiera decir algo más, pero al final solo asintió y se fue. Damián limpió la cafetería con una furia contenida, restregando las mesas como si quisiera borrar la imagen de ellos dos juntos. Cuando terminó, en lugar de irse a su casa, hizo algo que el Damián Ferrer de antes jamás habría considerado. Cogió el autobús que llevaba al barrio de Lucía. No sabía exactamente por qué lo hacía. Solo sabía que no podía soportar la idea de estar lejos. Se bajó en una parada cerca de su edificio y se escondió en las sombras de un portal al otro lado de la calle. Se sintió como un acosador, un miserable, pero la compulsión era más fuerte que la razón. Unos minutos antes de las 8, un coche deportivo de lujo, reluciente bajo las farolas, aparcó frente al edificio. Damián apretó los puños. Era Mateo. Salió del coche, elegante con una chaqueta de diseño, y miró hacia el portal. Poco después, la puerta se abrió y salió Lucía. Damián contuvo el aliento. Se había arreglado. Llevaba un vestido sencillo pero que le sentaba de maravilla, y se había soltado el pelo, que le caía en ondas sobre los hombros. Se veía hermosa, radiante. Mateo le dijo algo que la hizo reír, le abrió la puerta del coche como un caballero y, antes de cerrar, se inclinó y le susurró algo al oído. Damián vio cómo Lucía se sonrojaba. Y entonces el coche arrancó y desapareció en la noche, dejando a Damián solo en la oscuridad, con un sabor amargo a celos y derrota en la boca. Se dio cuenta de que no estaba jugando. Se había enamorado de ella. Se había enamorado de su fuerza, de su bondad, de su compasión. Y estaba a punto de perderla frente a un hombre que podía ofrecerle el mundo que él había abandonado temporalmente, mientras él solo podía ofrecerle mentiras. Regresó a su apartamento sintiéndose más vacío que nunca. Su disfraz de Dani ya no era una herramienta, era una prisión. Y no tenía idea de cómo escapar de ella sin destruir a la única persona que le importaba en el mundo. La desesperación lo llevó a llamar a Javier, su única conexión con su antigua vida. Javier, necesito un favor, dijo, su voz era un eco en el apartamento silencioso. Lo que quieras. ¿Ya te has cansado de ser pobre? Necesito que investigues a un tipo. Se llama Mateo. Es amigo de la infancia de Lucía. Quiero saberlo todo sobre él. Todo, Javier. Si tiene deudas, si engaña a su esposa, si patea cachorros. Encuentra algo. Necesito algo para luchar. Javier suspiró al otro lado de la línea. Damián, esto se te está yendo de las manos. Te estás obsesionando. Esta no es la forma. Hazlo, Javier, gritó Damián, perdiendo el control. Encuéntrame algo que pueda usar contra él. Tengo que sacarlo de su vida. Cueste lo que cueste. Colgó el teléfono, su respiración agitada. La frialdad calculadora de Damián Ferrer estaba volviendo, pero esta vez no era por negocios. Era por amor. O por lo que él, en su desesperación, creía que era amor. Estaba dispuesto a usar sus viejas tácticas, su poder y su dinero para destruir a un rival. Sin darse cuenta de que, al hacerlo, corría el riesgo de convertirse precisamente en el tipo de hombre del que Lucía nunca se enamoraría. Estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, impulsado por un corazón que apenas empezaba a sentir y que no sabía cómo manejar la intensidad de sus propias emociones. El lunes siguiente fue una tortura. Lucía llegó al trabajo con una energía renovada, un brillo en los ojos que Damián supo al instante que no tenía nada que ver con la perspectiva de servir cafés durante 8 horas. Elena, siempre curiosa, no tardó en interrogarla. ¿Y bien? ¿Ese bombón del otro día? Suéltalo todo. ¿Cómo fue la cita? Damián, pretendiendo reponer tazas en la barra, aguzó el oído, su corazón martilleándole en el pecho. Lucía se rió, un sonido que era a la vez música y veneno para él. No fue una cita, Elena. Solo nos pusimos al día. Fuimos a la trattoria,
mi lugar favorito. Mateo no ha cambiado nada, sigue siendo tan encantador y divertido como siempre. Solo, encantador y divertido, insistió Elena. Vamos, Lu, ese hombre te miraba como si fueras la última porción de tarta de queso del planeta. Ahí hay algo. Somos amigos, eso es todo, dijo Lucía, aunque un leve sonrojo la delató. Me contó que ha vuelto para quedarse, ha conseguido un gran puesto en una empresa de importación y exportación. Está pensando en comprarse un piso cerca de aquí. Cada palabra era una daga para Damián. Mateo no era un recuerdo pasajero, era una presencia real, sólida y con un futuro estable que ofrecerle. Todo lo que Dani no era. Durante el resto de la mañana, Lucía estuvo un poco distraída, sonriendo para sí misma. Un par de veces, su teléfono vibró y ella contestó a los mensajes con una rapidez que no pasó desapercibida para Damián. La bestia de los celos lo estaba devorando por dentro, haciéndole casi imposible concentrarse. Se equivocó con un pedido, confundiendo un café con leche con un americano, lo que le valió una reprimenda de un cliente impaciente. Lucía se acercó para ayudar. Tranquilo, Dani, a todos nos pasa, le dijo en voz baja. Respira hondo. Él ni siquiera la miró. Estoy bien, espetó. Y se alejó, dejándola confundida por su hostilidad. Sabía que se estaba comportando como un idiota, pero no podía evitarlo. Se sentía atrapado en su propia mentira, viendo cómo la mujer que amaba se le escapaba de las manos. Esa tarde, mientras ambos estaban en la trastienda doblando servilletas, Damián decidió que no podía más. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Ese tipo, Mateo, es importante para ti, soltó de repente. Lucía levantó la vista, sorprendida por la pregunta tan directa. Es un amigo muy querido. ¿Por qué lo preguntas? Parecía algo más que un amigo, insistió él, su voz teñida de una amargura que no pudo ocultar. Ella dejó la servilleta que estaba doblando. ¿Qué intentas decir, Dani? ¿Te molesta que tenga amigos? No. Me molesta que no veas cómo te mira. Cree que puede venir con su coche caro y su traje y deslumbrarte. Hay gente así, Lucía, que solo busca una cosa y luego se va. Era una acusación hipócrita, viniendo del hombre que vivía la mentira más grande de todas, pero la desesperación lo estaba volviendo imprudente. La expresión de Lucía se endureció. No tienes derecho a hablar así de alguien que no conoces. Y tampoco tienes derecho a juzgarme a mí. Mateo ha sido mi amigo desde que éramos niños. Estuvo ahí para mí cuando mi padre nos dejó. Conozco su corazón, y es bueno. Se levantó, con los ojos brillando de ira. No sé qué te pasa hoy, Dani, pero te estás pasando de la raya. Ocúpate de tus asuntos y yo me ocuparé de los míos. Se fue de la trastienda, dejándolo solo con el montón de servilletas y el peso de sus estúpidas palabras. Había intentado alejarla de Mateo y lo único que había conseguido era alejarla de sí mismo. La llamada de Javier llegó esa misma noche. Tengo lo que pediste sobre Mateo Vargas, dijo Javier, su voz profesional pero con un matiz de desaprobación. Damián se sentó en el borde de su cama raída. ¿Y bien? Dímelo. Es impecable, Damián. Lo siento. Su historial financiero es perfecto, su empresa es legítima y está en auge. No tiene deudas de juego, no tiene amantes secretas. Según todas las fuentes, es un buen tipo. Graduado con honores, voluntario en un comedor social los domingos. Demonios, hasta ayuda a viejitas a cruzar la calle, figurativamente hablando. La noticia cayó como una losa sobre Damián. Esperaba encontrar un trapo sucio, una debilidad, una palanca que pudiera usar. Pero el hombre era perfecto. Era el héroe de la historia. Y Damián era el villano disfrazado de peón. Tiene que haber algo, insistió Damián, desesperado. Nadie es perfecto, Javier. Sigue cavando. No hay nada más que cavar. El tipo es limpio. Damián, déjalo ya. Si te importa de verdad esa chica, sé sincero con ella. Es la única forma. No puedo, susurró Damián. ¿Cómo voy a decirle?
Hola, Lucía, soy tu jefe multimillonario. Me disfracé y vine aquí para espiaros, me humillaste con tu bondad y ahora estoy locamente enamorado de ti. ¿Crees que eso funcionaría? Javier guardó silencio por un momento. Probablemente no. Estás en un buen lío. ¿Qué vas a hacer? Voy a luchar, dijo Damián con una nueva determinación. Si no puedo luchar sucio, lucharé como Dani. Tengo que demostrarle que soy mejor para ella que ese tipo perfecto. Colgó y se quedó mirando la pared desconchada de su habitación. ¿Cómo podía Dani, un hombre sin nada, competir con Mateo? No podía ofrecerle seguridad financiera, ni cenas caras, ni un futuro sin preocupaciones. Pero entonces recordó lo que Lucía le había contado. Sus pequeñas alegrías no tenían que ver con el dinero. Un libro, una película, la compañía. Quizás, solo quizás, él podía darle algo que Mateo no podía. A la mañana siguiente, llegó al trabajo con una actitud completamente diferente. Buscó a Lucía, que todavía estaba distante y fría con él. Lucía, escucha. Lo de ayer, fui un imbécil. No tengo excusa. Estaba celoso, ¿vale? Y dije cosas que no debía. Lo siento mucho. La confesión la tomó por sorpresa. La honestidad en su voz, la vulnerabilidad en sus ojos, la desarmaron. Vio al Dani complicado y a veces oscuro, pero también vio a alguien que se arrepentía de verdad. Celoso, ¿por qué?, preguntó ella en voz baja. Porque te vi con él y me di cuenta de lo increíble que eres, y de que un tipo como yo, no tiene ninguna oportunidad, admitió él, sintiendo que una parte de esa confesión era dolorosamente cierta. Dani, no digas eso. No, déjame terminar. No voy a volver a meterme en tu vida privada. Pero sí quiero que sepas que me importas. Más de lo que debería. Y si no puedes perdonarme, lo entenderé. Se dio la vuelta para marcharse, dándole espacio, pero la mano de ella en su brazo lo detuvo. Te perdono, Dani, dijo suavemente. Pero no vuelvas a asumir cosas sobre mí o mis amigos. No lo haré, prometió él, sintiendo un alivio inmenso. Ese día, en lugar de competir, Damián se dedicó a observar. Escuchó atentamente cuando Lucía le contó a Elena que el Festival de Cine Clásico al aire libre empezaba esa semana en el parque, pero que las entradas se habían agotado. Escuchó cómo mencionaba de pasada su amor por los girasoles. Y escuchó el cansancio en su voz cuando habló de lo mucho que le gustaría poder llevar a su madre a un lugar tranquilo, aunque fuera por una tarde. Anotó cada detalle mentalmente. Esa noche, Damián Ferrer volvió a la acción. Hizo una llamada a uno de los organizadores del Festival de Cine, un hombre cuya carrera él había financiado indirectamente a través de una donación a las artes. Consiguió 2 entradas VIP para la proyección del viernes, que incluía sillas cómodas y una cesta de picnic. Luego, llamó a su florista personal y encargó el ramo de girasoles más grande y espectacular que pudiera crear, con la instrucción de que fuera entregado de forma anónima al café a la mañana siguiente. Finalmente, usó sus contactos para conseguir el permiso de acceso privado a un jardín botánico famoso por su invernadero de orquídeas, un lugar sereno y hermoso, para la tarde del domingo. No era Dani quien hacía esto, era Damián. Era su poder, su dinero. Pero el impulso, el deseo de hacerla feliz, venía directamente del corazón de Dani. Al día siguiente, un repartidor entró en el café con un ramo de girasoles tan grande que apenas podía pasar por la puerta. ¿Para Lucía Martín?, preguntó. Todos se giraron a mirarla. Lucía, completamente desconcertada, se acercó. No había tarjeta. Solo un mar de pétalos amarillos y brillantes que parecían capturar la luz del sol. Son preciosos, exclamó Elena. Son de Mateo. Lucía se sonrojó. No, no lo creo. Él no sabe que me gustan tanto. Sus ojos, casi por instinto, buscaron a Dani, que estaba secando vasos en la barra, fingiendo una total indiferencia, aunque por dentro su corazón latía con la emoción de un niño. Más tarde, ese mismo día, se acercó a ella. Oye, sé que es un poco atrevido, pero he oído que te gusta el cine clásico.
Y resulta que, bueno, un amigo me debía un favor y me consiguió 2 entradas para el festival del viernes. Pero él no puede ir, y yo, bueno, me preguntaba si te gustaría venir conmigo. Le mostró las entradas. Lucía lo miró, incrédula. Pero si estaban agotadas. ¿Cómo? Contactos, dijo él con una sonrisa misteriosa, haciendo eco de la palabra que Javier siempre usaba con él. Lucía miró las entradas, luego el ramo de girasoles que alegraba el mostrador y después a Dani. Una sospecha, una idea loca, comenzó a formarse en su mente. ¿Era posible? No, era imposible que él, un simple camarero, pudiera hacer todo eso. Pero la coincidencia era demasiada. Me encantaría, Dani, respondió finalmente, su corazón un poco más rápido. Me encantaría ir contigo. Damián sintió una oleada de triunfo. No era una cena de lujo, pero era algo que ella realmente quería. Estaba usando sus recursos, sí, pero de una manera que Dani pudiera justificar. Era un equilibrio peligroso, una cuerda floja sobre un abismo de mentiras, pero estaba funcionando. Se sentía poderoso no por su dinero, sino por la capacidad de hacerla sonreír. El viernes por la noche, en el parque, bajo un manto de estrellas, vieron una vieja película en blanco y negro. Compartieron palomitas de maíz y se rieron de los diálogos ingeniosos. En un momento, la brisa se hizo más fría y Damián, sin pensarlo, pasó su brazo por los hombros de Lucía para acercarla a él. Ella se acurrucó contra su costado, apoyando la cabeza en su hombro. En ese instante, en la oscuridad, no eran el millonario y la camarera. No eran Damián y Lucía, ni siquiera Dani y Lucía. Solo eran un hombre y una mujer, disfrutando de un momento simple y perfecto. Y Damián supo, con una certeza que lo asustó, que daría todo su imperio, cada rascacielos, cada cuenta bancaria, solo por tener más momentos como ese. El problema era que Mateo no se había rendido. A la mañana siguiente, justo cuando Damián pensaba que había ganado terreno, Mateo apareció en el café. No como cliente, sino para esperar a que Lucía terminara su turno. Saludó a Damián con una inclinación de cabeza apenas perceptible, una clara señal de que no lo consideraba una amenaza. Lu, he pensado que ya que es un sábado precioso, podríamos ir a pasar el día a la costa. Podemos comer en ese restaurante con vistas al mar que tanto te gusta, propuso, su voz resonando con la confianza del que está acostumbrado a que no le digan que no. Lucía pareció dividida. Miró a Mateo, con su oferta de sol y mar, y luego a Dani, que estaba de pie en silencio, sintiendo cómo se desvanecía la magia de la noche anterior. Antes de que ella pudiera responder, Damián intervino. En realidad, Lucía y yo teníamos planes. ¿Recuerdas que te dije que tenía una sorpresa para ti y tu madre? Lucía lo miró, confundida. No recordaba tal conversación. Damián continuó, improvisando desesperadamente. Conozco un sitio, un jardín muy tranquilo. Pensé que a tu madre le vendría bien un poco de aire fresco, un cambio de escenario. Ya lo tengo todo arreglado para mañana. La mención de su madre lo cambió todo. Los ojos de Lucía se suavizaron. Llevar a su madre a un lugar hermoso era un sueño que rara vez podía cumplir. ¿De verdad, Dani? De verdad, afirmó él, esperando que ella no notara el sudor frío que le recorría la espalda. Mateo frunció el ceño, molesto por la interrupción. Bueno, la costa puede esperar, supongo, dijo, su tono menos amable. Pero estaré en contacto, Lu. Se fue, y Lucía se volvió hacia Dani, sus ojos llenos de gratitud y confusión. ¿Cómo sabías cómo organizaste eso? Ya te lo he dicho. Tengo mis contactos, repitió él, odiándose por la mentira, pero amando la mirada de admiración en el rostro de ella. La guerra por el corazón de Lucía se había declarado oficialmente, una batalla entre el encanto del dinero y la riqueza de Mateo, y la astucia y los recursos ocultos de Damián disfrazados de los modestos esfuerzos de Dani. Era una lucha desigual y peligrosa, y Damián estaba apostando todo lo que tenía, y todo lo que no tenía, en el resultado. La simple verdad era que su corazón ya no le pertenecía, y ahora tenía que luchar para que el de ella le correspondiera,
antes de que su propio engaño lo consumiera todo. El domingo por la mañana, un sol pálido pero prometedor se filtraba por las nubes. Damián, o más bien Dani, esperaba frente al modesto edificio de Lucía. No estaba apoyado en un coche de lujo, sino al volante de un coche de alquiler sencillo pero impecablemente limpio que había conseguido Javier. Se sentía extrañamente nervioso, más que antes de cualquier reunión de la junta directiva. Estaba a punto de conocer a la madre de Lucía, el ancla de su mundo, y sentía que esa mujer podría ver a través de su disfraz con una sola mirada. Cuando Lucía salió del portal, no estaba sola. Se apoyaba en una mujer mayor, de cabello plateado y una sonrisa frágil pero genuina. Se movía con lentitud, pero sus ojos, del mismo color avellana que los de su hija, brillaban con una inteligencia viva. Esta era Ana. Mamá, este es Dani. Dani, te presento a mi madre, Ana, dijo Lucía, su voz teñida de un orgullo protector. Damián salió del coche y se acercó, ofreciéndole su sonrisa más sincera. Es un verdadero placer conocerla, señora Ana. Lucía me ha hablado mucho de usted. Ana lo examinó de arriba abajo, su mirada penetrante y sin malicia. Llámame Ana, hijo. Así que tú eres el famoso Dani. Mi hija dice que eres un poco torpe con los platos, pero que tienes buen corazón. Damián se rió, sintiéndose extrañamente a gusto. La parte de torpe es cierta. La del corazón, bueno, hago lo que puedo. Ayudó a Ana a sentarse en el asiento del copiloto con una delicadeza que sorprendió a Lucía. Se aseguró de que estuviera cómoda, ajustó el cinturón con cuidado y cerró la puerta suavemente. Lucía, sentada en el asiento trasero, lo observó en silencio. Nunca había visto a un hombre ser tan considerado. Mateo era encantador y caballeroso, pero había una eficiencia casi programada en sus gestos. En Dani había una ternura, una atención genuina que le llegaba al corazón. Durante el trayecto al jardín botánico, Damián condujo con una suavidad inusual, evitando baches y frenazos bruscos, siempre consciente de su frágil pasajera. Ana resultó ser una gran conversadora, preguntándole por su supuesta vida en el pueblo, su familia inventada, sus sueños. Damián tejió su red de mentiras con un nudo en la garganta, odiándose por el engaño pero a la vez desesperado por ganar la aprobación de aquella mujer. El jardín botánico era un oasis de paz en medio de la ciudad. Damián había pagado para que les permitieran entrar antes del horario de apertura al público, asegurando que tuvieran el lugar prácticamente para ellos solos. Cuando Lucía se lo preguntó, él simplemente se encogió de hombros y dijo, el jardinero jefe es primo de un amigo. A veces los contactos son mejores que el dinero. La mentira fluyó con facilidad, una habilidad que estaba perfeccionando con una rapidez alarmante. Pasearon por senderos bordeados de flores exóticas. Ana caminaba despacio, apoyada en el brazo de Lucía, pero sus ojos no se perdían detalle. Damián iba un paso por detrás, simplemente observándolas. Ver la alegría en el rostro de Lucía al ver a su madre disfrutar de la salida era una recompensa más grande que cualquier bono de fin de año. Mira, Lucía, orquídeas salvajes, dijo Ana, señalando unas flores delicadas. Tu padre solía traerme una cada aniversario. Decía que eran tan resistentes y hermosas como yo. La mención de su padre trajo una sombra de tristeza a los ojos de Lucía, pero desapareció tan rápido como llegó. Damián sintió una punzada de rabia hacia ese hombre desconocido que las había abandonado. Su principal objetivo fue el gran invernadero de cristal, un palacio de flora tropical. El aire dentro era cálido y húmedo, perfumado con el olor de la tierra mojada y 1000 flores diferentes. Habían preparado una silla de ruedas para Ana, y Damián la empujó suavemente por los pasillos serpenteantes, mientras Lucía caminaba a su lado. En un momento dado, mientras Ana admiraba una colección de helechos gigantes, Damián y Lucía se quedaron un poco rezagados. Se detuvieron frente a una cascada de bugambillas de un color fucsia intenso. Gracias por esto, Dani, dijo ella, su voz apenas un susurro. No sabes lo que significa para mí verla así de feliz. Hacía meses que no salía de casa, salvo para ir al médico. No tienes que darme las gracias, respondió él, girándose para mirarla.
La luz filtrada a través del cristal creaba un halo a su alrededor. Verlo sonreír es más que suficiente agradecimiento. La intensidad de su mirada la hizo sonrojar. Si sigues mirándome así, bromeó ella para aligerar el ambiente, voy a derretirme más rápido que el azúcar en el café. Él sonrió, acercándose un paso más. El espacio entre ellos se llenó de una electricidad palpable. Ese es el plan, replicó él en voz baja y sensual. Quiero disolver cada una de tus defensas, Lucía, hasta que solo quede la dulzura que intentas ocultar. Su corazón dio un vuelco. Nadie le había hablado así, con esa mezcla de poesía y descaro. Era a la vez aterrador y embriagador. Extendió la mano y rozó con la punta de los dedos una de las delicadas flores de papel de la bugambilla, pero sus ojos no se apartaron de los de él. Damián levantó la mano y, con una lentitud exquisita, le apartó un mechón de pelo que se le había escapado de la coleta. Sus dedos rozaron la piel de su mejilla, enviando una onda de calor por todo su cuerpo. Eres más hermosa que cualquiera de estas flores, Lucía, susurró. Se inclinó, su intención era clara. Iba a besarla. Lucía cerró los ojos, esperando el contacto de sus labios, deseándolo con una intensidad que la asustó. Podía sentir su aliento cálido, el aroma masculino que desprendía, una mezcla de jabón y algo único, algo que era solo Dani. Niños. ¿Vais a venir o pensáis echar raíces ahí? La voz alegre de Ana rompió el hechizo. Se separaron bruscamente, como dos adolescentes sorprendidos en una travesura. Lucía sentía que las mejillas le ardían y Damián maldijo por dentro la interrupción, aunque al mismo tiempo se sintió aliviado. Besarla habría sido cruzar un punto de no retorno. Más tarde, se sentaron en un banco junto a un pequeño estanque lleno de nenúfares. Damián había traído una cesta con un termo de té caliente y unos pasteles que había comprado esa mañana, pero que en realidad había encargado a la mejor pastelería de la ciudad. Mientras Ana disfrutaba de su pastel, Lucía se volvió hacia él. Sabes, a veces me desconciertas, Dani. Apareces de la nada, eres torpe y reservado, pero luego haces cosas como esta. Me regalas girasoles anónimos. Damián se atragantó con el té. ¿Cómo sabes que fui yo? Ella sonrió con picardía. Porque tienes la misma cara de inocente culpable que pone mi hermano Marco cuando rompe algo. Y porque nadie más sabe lo mucho que me gustan. ¿Y las entradas del cine? ¿Y esto? No parece propio de un simple camarero que acaba de llegar a la ciudad. Él sintió un pánico helado. ¿Lo había descubierto? Tengo suerte, supongo. Y algunos amigos en los lugares adecuados. No hay más misterio que ese. Pero Lucía seguía mirándolo con curiosidad. No sospechaba la magnitud de su secreto, pero sentía que había mucho más en Dani de lo que aparentaba. Y esa intriga, en lugar de asustarla, la atraía irremediablemente. De regreso a casa, Ana se durmió en el asiento del copiloto, con una sonrisa plácida en el rostro. El silencio en el coche no era incómodo. Damián miraba a Lucía por el espejo retrovisor de vez en cuando, y sus miradas se cruzaban, cargadas de las palabras que no se habían atrevido a decir en el invernadero. Cuando llegaron, Marco, un adolescente alto y delgado con los mismos ojos expresivos de su hermana, ya estaba esperando para ayudar a subir a su madre. Le lanzó una mirada de desconfianza a Damián. Era protector con su familia. Gracias de nuevo, Dani. Por todo, dijo Lucía una vez que su madre y su hermano entraron en el portal. Ha sido uno de los mejores días para mi madre en mucho tiempo. Y para mí también. Para mí también, respondió él con sinceridad. Se quedaron un momento en silencio en la acera. La tarde caía y el aire se enfriaba. Lucía se abrazó a sí misma. Sin pensarlo dos veces, él se quitó la chaqueta y la puso sobre los hombros de ella. Era el mismo gesto que tuvo en la parada del autobús, pero esta vez se sentía infinitamente más íntimo. Te queda mejor a ti, dijo él. Pero me la tienes que devolver. Es mi única chaqueta decente. Ella se rió, el sonido envolviéndolo en una calidez que ninguna chaqueta podría proporcionar. Trato hecho. Te la llevo mañana al trabajo.
Inclinándose, le dio un beso suave en la mejilla, tan rápido que fue casi un susurro de sus labios contra su piel. Buenas noches, Dani. Y antes de que él pudiera reaccionar, ella se dio la vuelta y entró en el edificio, dejándolo solo en la calle, con el corazón desbocado y el fantasma de su beso ardiéndole en la mejilla. Mientras tanto, en el interior, mientras Lucía arropaba a su madre, Ana abrió los ojos. Ese chico, Dani, dijo, su voz era clara y lúcida. ¿Qué pasa con él, mamá? ¿Le gustas? ¿Y a ti te gusta él? Se os nota en la forma en que os miráis cuando creéis que nadie os ve. Lucía se sentó en el borde de la cama. Es complicado, mamá. Apenas lo conozco. Y luego está Mateo. Ah, Mateo, suspiró Ana. Mateo es un buen muchacho, siempre lo ha sido. Es un puerto seguro. Pero Dani, ese chico es un océano, Lucía. Profundo, lleno de secretos y tormentas. Peligroso, quizás. Pero son los océanos los que te llevan a mundos nuevos. Un puerto siempre te mantiene en el mismo lugar. Piensa en eso. La vuelta al trabajo el lunes fue diferente. La tensión entre Damián y Lucía había sido reemplazada por una complicidad secreta. Intercambiaban sonrisas por encima de las cabezas de los clientes, sus manos se rozaban accidentalmente cuando ambos iban a coger la misma jarra de leche. Elena, por supuesto, lo notó todo. ¿Qué mosca os ha picado a vosotros dos? Parecéis los protagonistas de una comedia romántica. Me he perdido algo, ¿verdad? Fue el jardín. Quiero detalles. Damián simplemente sonreía, mientras Lucía la apartaba con falsas protestas y las mejillas encendidas. El ambiente era ligero y feliz hasta que la puerta se abrió y entró Mateo. Su sonrisa se desvaneció al ver la evidente conexión entre Lucía y el camarero. Se dirigió directamente al mostrador, donde estaba Lucía. Lu, he estado pensando. Sé lo mucho que te preocupa la salud de tu madre. He conseguido una cita para ella con el mejor especialista en reumatología del país. Es un viejo amigo de mi padre. Olvídate de las listas de espera. Y por supuesto, todos los gastos corren de mi cuenta. La oferta fue como una bomba. Lucía se quedó sin palabras. Era una oportunidad increíble, algo que podría cambiar la calidad de vida de su madre de forma drástica. Era un gesto de una generosidad abrumadora. Damián, que estaba cerca, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era un movimiento brillante por parte de Mateo. No estaba ofreciendo lujos para Lucía, sino algo mucho más poderoso, salud y seguridad para su familia. Estaba atacando directamente la mayor preocupación de Lucía, demostrando su poder y su valía de una forma que Dani jamás podría igualar. Mateo, no sé qué decir, tartamudeó Lucía. Es demasiado. No es nada para un amigo, dijo él, cogiendo su mano sobre el mostrador. Su mirada se desvió un instante hacia Damián, una mirada de puro triunfo. Y entonces Lucía se vio atrapada. Aceptar el regalo de Mateo era admitir que Dani y sus gestos sencillos no eran suficientes, que necesitaba la seguridad que el dinero podía comprar. Rechazarlo sería una estupidez, sería anteponer su orgullo a la salud de su madre. La felicidad de la mañana se evaporó, reemplazada por una tensión pesada y complicada. Los días siguientes fueron un infierno para Damián. Lucía, comprensiblemente, aceptó la oferta de Mateo. Pasaba más tiempo hablando con él por teléfono, coordinando los detalles de la cita, los historiales médicos. En el trabajo, estaba agradecida a Mateo y se sentía en deuda con él, lo que se traducía en una nueva distancia con Dani. No era fría, pero la complicidad se había roto. Se sentía culpable, como si al aceptar la ayuda de Mateo estuviera traicionando de algún modo a Dani, y esa culpa erigía muros entre ellos. Damián se sentía impotente. Observaba desde la barrera cómo Mateo se convertía en el salvador de la familia. Cualquier cosa que él pudiera hacer, un picnic, unas entradas de cine, parecía ahora trivial, infantil. Una noche, mientras limpiaban juntos después del cierre, el silencio era tan espeso que se podía cortar. Lucía, comenzó él. Ella no lo miró.
Sé lo que vas a decir. Pero tienes que entender, Dani. Es por mi madre. No podía decir que no. No iba a decir eso, mintió él. Solo iba a decir que me alegro por ella. Y por ti. Pero su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Quería gritarle que él podía conseguirle no uno, sino 10 de los mejores especialistas del mundo. Quería decirle que no necesitaba la caridad de Mateo. Pero no podía. Solo era Dani, el camarero sin un céntimo. La crisis no tardó en escalar. Una tarde, Lucía recibió una llamada de Marco. Damián solo pudo escuchar la parte de ella, su voz pasando de la sorpresa al pánico. ¿Qué? ¿Cómo ha pasado? Marco, ¿estás bien? ¿Pero cuánto cuesta? Dios mío. Colgó el teléfono, pálida como un fantasma. Se apoyó en la barra para no caerse. ¿Qué pasa?, preguntó Damián, corriendo a su lado. Es Marco, susurró ella, al borde de las lágrimas. Estaba trabajando en su proyecto final de arquitectura, en la maqueta, tropezó en el taller y se cayó sobre una de las cámaras de alta precisión de la escuela. La ha roto. La escuela dice que tiene que pagarla o no podrá graduarse. Y cuesta una fortuna. No tenemos ese dinero, Dani. No tenemos nada. La desesperación en su voz era absoluta. Se tapó la cara con las manos, sus hombros sacudidos por los sollozos. Verla así, tan rota y vulnerable, encendió algo en Damián. La furia y la impotencia dieron paso a una claridad helada. Ya estaba harto de ser Dani. Odiaba ese disfraz que le impedía protegerla y cuidarla como quería. Este era su momento para actuar. Escúchame, Lucía, dijo él, cogiéndole suavemente las manos para apartarlas de su rostro. Vamos a solucionar esto. Lo solucionaremos juntos. Ella lo miró, sus ojos inundados. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Ricardo no me dará un adelanto tan grande, y los bancos no me darán un préstamo. Él no respondió a la pregunta. En su lugar, la abrazó. La rodeó con sus brazos y la apretó contra su pecho, dejando que llorara sobre su hombro. Él acarició su pelo, susurrando palabras de consuelo. Por primera vez, se sentía real. Su riqueza no importaba, su identidad secreta no importaba. Solo importaba el instinto abrumador de proteger a esa mujer de todas las injusticias del mundo. Y en ese momento, mientras la sostenía, Damián Ferrer tomó una decisión. Dejaría de jugar según las reglas de Dani. Iba a usar su poder. No para impresionarla, no para ganar, sino para salvarla. Y no le importaba si eso significaba que su engaño quedara expuesto. En el momento en que se separaron, Lucía lo miró con gratitud. Gracias por estar aquí, Dani. No sé qué haría sin ti. Esas palabras fueron a la vez un bálsamo y una condena. Ella confiaba en Dani, el amigo pobre pero leal. Y él estaba a punto de traicionar esa confianza de la manera más espectacular posible. Esa noche, Damián no fue a su apartamento humilde. Se fue directamente a su ático. Ignoró la mirada de asombro de su chofer y entró en su fortaleza de cristal y acero. Se sentía como un extraño en su propia vida. Llamó a Javier. Tengo un trabajo para ti. Es urgente y delicado. Le explicó la situación de Marco, la cámara rota, la amenaza a su graduación. Quiero que crees un premio, ordenó Damián, su voz ya no la del inseguro Dani, sino la del CEO despiadado. El Premio Ferrer a la innovación arquitectónica juvenil. No, tacha eso, demasiado obvio. Que se llame, Premio Construyendo el Futuro. Estará patrocinado por una de nuestras fundaciones más discretas, una sin el nombre Ferrer. Quiero un jurado falso, un comunicado de prensa, todo el paripé. Y el primer ganador será Marco Martín, por su extraordinario talento y potencial demostrado en sus proyectos previos. El premio será una dotación económica que cubra 10 veces el coste de esa maldita cámara y, además, un nuevo equipo de última generación para él y para su escuela. Javier guardó silencio al otro lado de la línea. Damián, esto es, increíblemente complicado. Y arriesgado. Si alguien tira del hilo.
Asegúrate de que no haya ningún hilo del que tirar, Javier. Para eso te pago. Quiero que el anuncio se haga mañana. Que la escuela reciba la notificación a primera hora. Quiero que esto parezca un milagro caído del cielo, no una intervención. Y Javier, nadie, y me refiero a nadie, especialmente Lucía, puede saber que yo estoy detrás de esto. 2 días después, Lucía llegó al trabajo flotando en una nube de incredulidad y alegría. Corrió hacia Dani, agitando un sobre en la mano. Dani, no te lo vas a creer. No te lo vas a creer, exclamó, riendo y llorando al mismo tiempo. Marco ha ganado un premio. Un premio de arquitectura para jóvenes talentos. Le han dado dinero, Dani, mucho dinero. Suficiente para pagar la cámara y para sus estudios. Dicen que su trabajo es excepcional. Y mi hermano, un genio. Sin pensarlo, se lanzó a sus brazos, abrazándolo con todas sus fuerzas. Desde que llegaste a mi vida, Dani, han empezado a pasar cosas buenas, dijo ella contra su pecho, su voz ahogada por la emoción. Es como si fueras mi amuleto de la buena suerte. Damián la abrazó con fuerza, cerrando los ojos. Sintió una mezcla abrumadora de triunfo, amor y una culpa tan profunda que amenazaba con ahogarlo. Había solucionado su problema. La había hecho feliz. Pero lo había hecho con la mayor de las mentiras. Ella le atribuía el milagro a la suerte, a su presencia, sin saber que él había movido los hilos como un titiritero invisible. Justo en ese momento, un coche deportivo de lujo se detuvo frente al café. Mateo bajaba de él, con un ramo de rosas en la mano, listo para ofrecer su ayuda financiera para el problema de Marco, una solución que lo colocaría de nuevo en la posición de salvador. Pero se detuvo en seco al ver la escena a través del gran ventanal de la cafetería. Vio a Lucía en los brazos de Dani, abrazándolo con una intimidad y una alegría pura que nunca le había dedicado a él. Vio la forma en que el camarero la sostenía, posesiva y protectoramente. Y su rostro, normalmente afable y sonriente, se transformó. La sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de fría ira y una determinación glacial. Había subestimado a su rival. Este Dani, este don nadie, había conseguido lo que él no había podido, la devoción incondicional de Lucía. Y Mateo, un hombre acostumbrado a ganar, se dio cuenta de que no estaba luchando contra un simple camarero. Había algo más en juego, algo que no entendía. Y decidió, en ese instante, que iba a descubrir qué era. Iba a desenterrar cada secreto de la vida de ese hombre. Iba a descubrir quién era realmente Dani. La batalla por Lucía acababa de dejar de ser un juego de seducción. Se había convertido en una guerra, y Mateo estaba a punto de lanzar su propia investigación secreta. Una que amenazaba con hacer estallar por los aires el frágil mundo que Damián había construido con tanto cuidado y tantas mentiras. El amuleto de la suerte de Lucía estaba a punto de convertirse en la fuente de su mayor desengaño. La alegría por el premio de Marco era una droga eufórica, y Lucía y Damián se sumergieron en ella como si fuera un océano cálido y seguro. En los días que siguieron, el café se transformó en su santuario privado. La presencia de Mateo se desvaneció, eclipsado por un milagro que él no había podido proporcionar. Para Lucía, Dani ya no era solo un compañero de trabajo, era un talismán, un presagio de que, por fin, la vida le sonreía. Una noche, mientras cerraban, la lluvia comenzó a caer con fuerza, un aguacero torrencial que golpeaba los cristales y aislaba la pequeña cafetería del resto del mundo. El último cliente se había ido y estaban solos, rodeados por el aroma a café y la suave melodía de la lluvia. Parece que nos hemos quedado atrapados, dijo Lucía, mirando por la ventana las calles convertidas en ríos. No me importa, respondió Dani, su voz más grave de lo habitual. Estaba de pie detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No hay ningún otro lugar en el que preferiría estar atrapado. Lucía se giró lentamente, su corazón comenzando a latir a un ritmo descontrolado. La tenue luz del local bañaba el rostro de Dani, acentuando las sombras bajo sus pómulos y haciendo que sus ojos parecieran pozos oscuros y profundos. A mí tampoco, susurró ella. El mundo se redujo a ese pequeño espacio, a la tensión crepitante entre ellos.
Damián sabía que estaba en una encrucijada. Podía dar un paso atrás, mantener la farsa del amigo leal, o podía rendirse al torbellino de emociones que había estado reprimiendo desde el día en que la conoció. Eligió rendirse. Desde que llegaste a la ciudad, te ofrecí mi ayuda si la necesitabas, dijo ella, rompiendo el silencio. Pero eres tú el que siempre me está salvando. Él negó con la cabeza, levantando una mano para acariciar su mejilla. Su piel era tan suave como había imaginado, y ella se inclinó hacia su tacto como una flor hacia el sol. Te equivocas, Lucía. Soy yo el que necesita ser salvado. Y la única que puede hacerlo eres tú. Sin esperar respuesta, sin darle tiempo a pensar, bajó la cabeza y la besó. No fue un beso tierno ni tentativo. Fue un beso cargado de semanas de anhelo, celos y una desesperación casi dolorosa. Fue un beso hambriento, posesivo, como si intentara absorber su esencia, como si quisiera marcarla como suya. Al principio, Lucía se quedó paralizada por la sorpresa y la intensidad. Pero entonces, una oleada de su propio deseo reprimido la inundó. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos subiendo para enredarse en su pelo, atrayéndolo más cerca. Sus cuerpos se encontraron, presionándose el uno contra el otro. Damián la levantó sin esfuerzo y la sentó sobre el mostrador, colocándose entre sus piernas. Sus besos se volvieron más profundos, más exploradores. Él recorrió con sus labios la línea de su mandíbula, su cuello, mientras las manos de ella se aferraban a sus hombros como si fuera el único punto de anclaje en un mundo que de repente se había puesto a girar. Dime que sientes esto, jadeó él contra su piel. Dime que no estoy solo en esta locura. Estoy aquí contigo, respondió ella, su voz temblorosa de emoción. No sé lo que es esto, Dani. Pero lo siento. Dios, claro que lo siento. El beso era una liberación, un punto de no retorno. Pero para Damián era también un acto de máxima traición. Cada caricia estaba construida sobre una mentira. Estaba besándola como Dani, pero la pasión que sentía era la de Damián, el hombre que ella despreciaría si supiera la verdad. Se separaron, ambos con la respiración agitada, los labios hinchados. Se miraron a los ojos, y por un momento, la fachada de Damián casi se resquebrajó. Quiso decírselo todo, confesar quién era y suplicar su perdón. Pero el miedo, un miedo paralizante a perderla en el momento en que casi la tenía, lo silenció. En su lugar, simplemente juntó su frente con la de ella y susurró, «Quédate conmigo esta noche». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una oficina lujosa con vistas a la tormenta, Mateo Vargas miraba la fotografía que un investigador privado acababa de enviarle. En la imagen, un hombre salía de una reunión de alto nivel, rodeado de asistentes. Su traje era impecable, su expresión, la de un depredador en la cima de la cadena alimenticia. El nombre en el pie de foto lo confirmó, Damián Ferrer, CEO de Ferrer Corp. El mismo hombre que, con la barba un poco más crecida y vestido con ropa barata, le servía café y le había robado el corazón a la mujer que él consideraba suya. La rabia de Mateo era fría y afilada. No era solo por Lucía. Era por la humillación. Había sido engañado, manipulado por un millonario aburrido que jugaba a ser pobre. Cada gesto amable de Dani, cada aparente milagro, ahora se veía bajo una luz siniestra, el juego cruel de un hombre que lo tenía todo y quería aún más. La investigación había sido sorprendentemente fácil una vez que supo qué buscar. La fundación que premió a Marco era una filial poco conocida de Ferrer Corp. El supuesto acceso privado al jardín botánico se había pagado con una tarjeta de crédito corporativa de Ferrer. La mentira era tan vasta y tan arrogante que a Mateo le revolvía el estómago. No se lo diría a Lucía por teléfono ni en una carta. No. La revelación debía ser tan teatral y tan devastadora como la propia mentira. Se la serviría en bandeja, en el mismo escenario donde Ferrer había representado su obra. En el pequeño apartamento de Dani, la tormenta de afuera no era nada comparada con la que se desataba dentro. Hicieron el amor con una urgencia que nacía de una conexión genuina por parte de Lucía y de una desesperación culpable por parte de Damián. Para ella, era la culminación de semanas de una atracción innegable hacia un hombre misterioso y de buen corazón.
Para él, era un acto de amor y, al mismo tiempo, el pecado final. Después, tumbados en la penumbra, Lucía trazó con el dedo los músculos de su pecho. ¿En qué piensas?, preguntó ella en voz baja. Pienso que si pudiera congelar el tiempo, lo haría en este preciso instante, respondió él, y era la verdad más absoluta que había dicho en meses. A la mañana siguiente, el mundo parecía nuevo. La lluvia había limpiado la ciudad y el aire era fresco. Volvieron al trabajo juntos, su secreto compartido creando una burbuja de intimidad a su alrededor. Se movían como un equipo, sus cuerpos rozándose, sus miradas cargadas de significado. Lucía nunca se había sentido tan feliz, tan segura. Creía que por fin había encontrado a su compañero, un hombre que, a pesar de no tener nada, se lo daba todo. A media mañana, la campanilla de la puerta sonó. Mateo entró. Pero no era el Mateo sonriente y afable de siempre. Su rostro era una máscara de hielo y su mirada estaba fija en Damián. Ignoró por completo a Lucía, que lo saludó con una sonrisa confusa. «Tenemos que hablar», le dijo Mateo a Dani. Su voz era baja, pero resonaba con una amenaza que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Damián. «¿Aquí?», preguntó Lucía. «Mateo, estamos trabajando». «Oh, créeme. Él no está trabajando. Él está jugando», replicó Mateo, y sacó una carpeta de su maletín. La abrió sobre el mostrador, justo delante de Lucía. «Pregúntale a tu novio, Lucía. Pregúntale cuál es su verdadero nombre». Damián sintió que la sangre se le helaba en las venas. El momento que tanto había temido, el cataclismo que sabía que destruiría su mundo, había llegado. «Lucía, escúchame», comenzó, su voz sonando desesperada. «No. No la escuches a él». «Mira esto», dijo Mateo, deslizando la fotografía de Damián Ferrer sobre el mostrador. Lucía miró la foto. Vio a un hombre poderoso, con un traje caro, un reloj de lujo y la misma cara del hombre que estaba a su lado, la misma cara del hombre con el que había dormido la noche anterior. Parpadeó, confundida. «No, no entiendo. Es un montaje, ¿verdad? Dani, ¿qué es esto?». La expresión de culpa y pánico en el rostro de Damián fue toda la respuesta que necesitaba. «Se llama Damián Ferrer», continuó Mateo, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Es el dueño de esta cadena de cafeterías, Lucía. De hecho, es probablemente el dueño del edificio entero y de la mitad de la manzana. Su fortuna es tan grande que no podrías contarla en toda tu vida». Cada palabra era un golpe físico. Lucía retrocedió, su mano yendo a su boca, sus ojos fijos en Damián, buscando una negación, una explicación que tuviera sentido. «Te mintió. Todo ha sido una mentira», insistió Mateo. «Se disfrazó de pobre para venir a reírse de nosotros. Para jugar con tus sentimientos como un niño aburrido con un juguete nuevo». «El premio de Marco», susurró Lucía, su voz rota. «Su fundación. Una de sus muchas tapaderas. Lo arregló todo. No fue un milagro. Fue una transacción. La salud de tu madre», el hilo de voz de Lucía se apagaba. «Sí, yo intenté ayudar, pero él no podía permitir que yo fuera el héroe, ¿verdad? Tenía que superarlo, controlarlo todo». El mundo de Lucía se desmoronó. Cada recuerdo feliz, cada gesto tierno de las últimas semanas se tiñó con el veneno de la mentira. Los girasoles, el cine al aire libre, el día en el jardín, el abrazo cuando ganó el premio su hermano, el beso bajo la lluvia, la noche que habían pasado juntos, todo era falso. Una farsa. La compasión que había sentido por el extraño grosero el primer día se convirtió en una humillación abrasadora. «Que Dios lo ayude», le había dicho. Y él, en lugar de aceptar esa bendición, la había usado como una invitación para entrar y destruir su vida. «Lucía, por favor», suplicó Damián, dando un paso hacia ella. «Déjame explicarte». Empezó como él dice, pero cambió. «Me enamoré de ti. Todo lo que siento es real». Ella lo miró, y la mirada en sus ojos era la de una desconocida. Había un dolor tan profundo, tan absoluto, que lo atravesó como una lanza de hielo.
Pero debajo del dolor, había una furia gélida, la furia de una leona protegiendo a su manada herida. No vuelvas a pronunciar mi nombre, dijo ella, su voz temblando con una fuerza que él no sabía que poseía. Tú no sabes nada sobre el amor. El amor se basa en la verdad, en el respeto. Y tú no me has mostrado ninguno de los dos. Nos usaste. Usaste la enfermedad de mi madre, los sueños de mi hermano, mis dificultades, como si fueran piezas de tu repugnante juego. Eres despreciable. Se quitó la chaqueta de él que todavía guardaba, la que se había puesto la noche de la tormenta, la que todavía olía a él, y se la arrojó a la cara. Toma tu disfraz. Espero que te hayas divertido. Se giró hacia Ricardo, el gerente, que observaba la escena petrificado desde su oficina. Renuncio. Y sin una segunda mirada, se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando atrás las ruinas de la vida que había empezado a amar. Mateo sonrió con una satisfacción sombría. Había ganado. Pero al mirar el rostro completamente devastado de Damián, no sintió el triunfo que esperaba. Solo un vacío frío. Damián se quedó allí, inmóvil, con la chaqueta en la mano, viendo a Lucía desaparecer por la calle. El sonido del tráfico, el murmullo de los clientes que habían presenciado la escena, todo se desvaneció. Se sentía desnudo, expuesto y completamente destrozado. Había arriesgado su imperio para estar cerca de ella, pero al final, lo único que había conseguido era destruir lo único que realmente le importaba. Había recuperado su identidad como Damián Ferrer, pero en el proceso, había perdido su alma. Pasaron los meses. 6, para ser exactos. Para Damián Ferrer, fueron una eternidad en un purgatorio de lujo. Volvió a su ático, a sus trajes caros, a sus reuniones de $1.000 millones. Pero todo estaba vacío, desprovisto de color y significado. Miraba la ciudad desde su ventana y ya no veía un reino que gobernar, sino un desierto que lo separaba de ella. Javier lo observaba con una mezcla de preocupación y exasperación. Te lo advertí, Damián. Jugaste con fuego y te quemaste. No fue un juego, Javier, respondía él, su voz ronca por el desuso. La amo. Intentó arreglarlo a su manera, la única que conocía, con dinero. Envió a un abogado con una oferta para Lucía y su familia, una casa, un fondo para la educación de Marco, la mejor atención médica para Ana de por vida. El cheque fue devuelto, roto en pedazos. El mensaje era claro, su dignidad no estaba en venta. Se enteró de que Lucía había encontrado otro trabajo como administrativa en un hospital local. Vivían con lo justo, como siempre, pero estaban juntos. Su orgullo era un muro inexpugnable. Mateo también intentó acercarse a ella, ahora que su rival había sido desenmascarado y expulsado. Pero Lucía lo rechazó. Lo veía como el catalizador de su dolor, el hombre que, por despecho, había hecho estallar la bomba que la había herido tan profundamente. Para ella, ambos hombres, en su lucha de poder, la habían tratado como un premio, no como una persona. Damián se sumergió en una profunda crisis. Su reflejo en el espejo le devolvía la imagen del hombre arrogante que Lucía había visto con tanta claridad. Que Dios lo ayude. Sus palabras resonaban en su cabeza como una profecía. Ella había visto su pobreza espiritual desde el principio. Una noche, desesperado, volvió al humilde apartamento que había sido el hogar de Dani. Aún no tenía alquilado, un mausoleo de la felicidad que había perdido. Sentado en el colchón duro, rodeado por los fantasmas de sus risas, Damián se derrumbó. Lloró por primera vez desde que era un niño, no por lástima de sí mismo, sino por el dolor que había causado, por la pureza que había mancillado con sus mentiras. Y en medio de esa oscuridad, nació una idea. Una idea que no tenía que ver con el poder ni el engaño. Una idea nacida de la humildad. Al día siguiente, Damián cambió por completo el rumbo de su vida. Puso a Javier al mando de las operaciones diarias de Ferrer Corp. Y él se dedicó a un nuevo proyecto. Vendió su colección de coches de lujo, sus yates, sus propiedades de vacaciones. Y con ese dinero, creó la Fundación El Rincón, en honor al lugar donde la conoció. Pero no era una fundación de fachada para lavar dinero o imagen.
Era una organización real y tangible, dedicada a proporcionar microcréditos, becas de estudio y asistencia médica a familias trabajadoras que luchaban por salir adelante, como la de Lucía. Y Damián no se limitó a firmar los cheques. Se arremangó y trabajó. Se presentó cada día en la sede de la fundación, en el mismo barrio obrero donde vivía Lucía. Revisaba solicitudes, visitaba a las familias, escuchaba sus historias. Aprendió a escuchar, no a ordenar. A sentir empatía, no a calcular el retorno de la inversión. Se convirtió, ladrillo a ladrillo, en el hombre que Dani pretendía ser, no a través de un disfraz, sino a través de acciones reales. No buscó a Lucía. Sabía que no tenía derecho. Solo esperaba que, de alguna manera, el bien que estaba haciendo llegara a sus oídos y reparara una mínima parte del daño que había causado. Y así pasó un año. Lucía, por su parte, había sanado. La herida seguía ahí, una cicatriz que le recordaba la locura de aquellos meses, pero ya no dolía con la misma intensidad. Había visto a Marco graduarse con honores, su talento real brillando más allá del premio manchado. La salud de su madre se mantenía estable. Ella había encontrado una nueva paz. A veces oía hablar de la Fundación El Rincón. Los rumores en el barrio eran de asombro. Hablaban de un millonario que había cambiado, de un hombre rico que pasaba sus días ayudando a los demás sin cámaras ni publicidad. Al principio, se negó a creerlo. Pensaba que era otro truco, otra manipulación. Pero las historias persistían. Un día, una de sus vecinas, una madre soltera cuyo hijo había recibido una beca de la fundación para ir a la universidad, se la encontró en la escalera. Ese señor Ferrer, le dijo la vecina, tiene una tristeza en los ojos que no se puede fingir. Pero cuando ayuda a alguien, se le ilumina la cara. Es un buen hombre. Esas palabras sembraron una semilla de duda en el corazón de Lucía. ¿Era posible que una persona pudiera cambiar tan radicalmente? Llevada por una curiosidad que no pudo reprimir, fue a la sede de la fundación. Lo vio a través del cristal de la ventana. Estaba sentado a una mesa sencilla, escuchando atentamente a una pareja de ancianos, asintiendo, tomando notas en un simple cuaderno. Vestía de forma sencilla, vaqueros y una camisa. No había rastro del arrogante Damián Ferrer ni del falso Dani. Parecía, simplemente un hombre. Un hombre cansado, pero en paz. Respiró hondo y entró. El sonido de la puerta al abrirse hizo que él levantara la vista. Sus ojos se encontraron a través de la sala. El mundo pareció detenerse. En su mirada no había la arrogancia del millonario ni la desesperación del amante culpable. Había arrepentimiento, sí, pero también una calma tranquila. No se levantó a correr hacia ella. Simplemente la sostuvo con la mirada, dándole a ella el poder de decidir, de hablar o de marcharse. Y Lucía, al ver al hombre en el que se había convertido, supo que el océano del que su madre le había hablado finalmente se había calmado. La tormenta había pasado. Empezaron de nuevo, sin disfraces, sin mentiras. Con paseos lentos por el parque, conversaciones sinceras que duraban horas. Él le contó su soledad, ella le contó su dolor. Descubrieron que bajo las capas de engaño y orgullo, había un amor verdadero que había sobrevivido al naufragio. 2 años después, en el pequeño jardín trasero de la casa que ahora compartían, Lucía leía un libro mientras observaba a Damián jugar en el césped con su hijo de 1 año, Daniel. Marco, ahora un arquitecto prometedor, estaba a su lado, mostrando en una tableta los planos de su primer gran proyecto. Ana, sentada en una mecedora, los miraba a todos con una sonrisa serena. La felicidad era esto, simple, real, ganada a pulso. Construyó un castillo de mentiras por obsesión, cegado por el orgullo, creyendo que su poder y su fortuna eran el único legado que importaba. Pero cuando ella le enseñó la devastadora verdad sobre su propia alma vacía, el arrepentimiento y el dolor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Damián y Lucía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en el dinero ni en el poder, sino en la humildad, la verdad y la capacidad de amar incondicionalmente.
A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del sufrimiento y la redención, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.